Bueno, buenos días a todos. Yo soy Merche Pastor del Departamento de Química Inorgánica de aquí de la Universidad de Alicante y lo primero que quería era daros la bienvenida y el agradecimiento a toda la gente que está aquí vamos, yo y en particular todos los que participamos en este comité científico para la organización de este curso, pues estamos muy agradecidos porque estéis aquí y muy satisfechos de que la ciencia pues despierte el interés en un montón de ámbitos, incluido pues en los alumnos, en los estudiantes de grado, en estudiantes de secundaria, en profesorado de secundaria y de primaria, en periodistas científicos y en gente en general que tiene ese interés por aprender cosas nuevas. Entonces, pues nuestro más sincero agradecimiento y a propósito de la propuesta que han hecho antes de aunar los materiales existentes para que todo el mundo se pueda beneficiar de ello, lo que os proponemos nosotros es que aquellas personas que tengan materiales o que conozcan páginas web donde haya materiales interesantes, nos lo hagan llegar al correo electrónico que tenéis en la página del curso. Entonces, y también, si podéis, nos digáis si van más enfocados hacia primaria, secundaria, bachiller o la universidad. Con ello nosotros haremos una base de datos y lo colgaremos en la página del curso en unos meses, en cuanto hayamos recopilado todos esos materiales, ¿vale? Bueno, y después de la primera charla que hemos tenido tan interesante que nos ha introducido en el mundo de la nanotecnología, pues ahora nos trasladamos a la tabla periódica. Ya sabéis que hace 150 años de la propuesta de Dmitri Mendeleev de la primera tabla periódica. Y, bueno, ¿qué es eso de la tabla periódica? Pues muchos alumnos de bachiller y también alumnos de grado en químicas, que es donde yo doy clase, pues dicen, y la tabla periódica, muy bien, pero ¿eso para qué sirve? ¿Me la tengo que saber? Es lo primero que te preguntan. ¿Me tengo que saber la tabla periódica? Pues evidentemente, o sea, si vas a ser químico te tienes que saber la tabla periódica. ¿Por qué? Porque la tabla periódica es el abecedario de la química, ¿no? Precisamente yo, que soy la que a principio de curso digo, no te sepas nada de memoria, no te aprendas nada de memoria porque no tiene ningún sentido, toda la información la puedes buscar y lo que tienes que hacer es entenderla, porque la ciencia va evolucionando y va cambiando. Entonces, lo que yo explico ahora mismo no tiene nada que ver con lo que yo estudié, excepto la tabla periódica, que también ha tenido ahí adiciones de elementos, ¿vale? Pero la ciencia evoluciona y tú tienes que estar evolucionando con ella. Entonces, no tiene sentido aprender las cosas de memoria como un papagayo si no lo entiendes. Lo que tienes que obtener al final de tu formación y de tus estudios es la capacidad de entender cosas nuevas. Es decir, cuando leas una nueva cosa, entender de lo que te están hablando y ser capaz de seguirte formando durante toda tu vida. Pero, ojo, yo en los exámenes, si me preguntan cualquier fórmula, la doy, porque no quiero que nadie se aprenda las fórmulas de memoria. La única respuesta que no doy es cuando me preguntan la posición de un elemento en la tabla periódica, porque es como si quisieras hacer el examen y no te sabes el abecedario y dices que soy incapaz de escribir o de hacer palabras y explicarte todos mis conocimientos porque no me sé el abecedario. Pues la tabla periódica es el abecedario y hay que saberla, porque no es aprendérsela como un papagayo. Hay que saber que la posición de cada elemento en la tabla periódica nos está dando toda la información sobre ese elemento, sus propiedades y también la de los compuestos que puede formar. Entonces, como la tabla periódica es tan importante, la ONU ha declarado este año como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Y para ilustrarnos sobre ella, tenemos aquí a Bernardo Herradón, que es investigador del Instituto de Química Orgánica General del CSIC. Entonces voy a hacer una introducción de Bernardo diciendo que es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador, como he dicho, en el Instituto de Química Orgánica General del CSIC, del que también fue director. Ha investigado en la Universidad de Alcalá, en la Escuela Politécnica General de Zúrich y en la Universidad de Stanford. Sus temas de investigación pues, son muy variados en la química orgánica, incluyendo la síntesis orgánica, compuestos bioactivos, estructura e interacciones de compuestos aromáticos y péptidos,
y toxicología computacional. Él está muy implicado en la divulgación y en la difusión de la cultura científica, especialmente entre estudiantes de la ESO y de bachillerato. Ha participado en muchísimas actividades de divulgación y también dirige el curso Los avances de la química y su impacto en la sociedad. También es el comisario científico de la exposición Entre moléculas, que está elaborada en el CSIC, y es asesor científico de las exposiciones La imagen de la química, Destápala, de la Universidad de Valencia, y Ciencia de acogida, organizada por Principia. También es autor del libro Los avances de la química y ha sido editor de Anales de Química de la Real Sociedad Española de Química entre 2012 y 2014. También fundó la empresa Nanomad y actualmente es presidente de la sección territorial de Madrid de la Real Sociedad Española de Química y de la sección técnica de enseñanza de la Asociación de Químicos de Madrid. En 2016 fue galardonado con la placa de honor de la Asociación Española de Científicos y con la medalla de oro y brillante de la Asociación de Químicos de Madrid. Así que es un lujo tener a Bernardo Herradón entre nosotros. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Merche, por la presentación. Yo quiero... Bueno, quiero agradecer a la Universidad de Alicante la invitación y por supuesto, a los organizadores del curso, a Isabel, a Merche, a Nicolás y a Rafa por haberse acordado de mí. Voy a poner un poco más abajo. Y bueno, yo voy a hablar de la tabla periódica de los elementos químicos, porque como bien ha dicho Merche, este año se conmemora el 150 el sesquicentenario de la propuesta de Dmitri Mendeleev de la tabla periódica de los elementos químicos. Y la ONU, o sea, la UNESCO, digamos por mandato de la ONU, pues ha declarado este año 2019 como el año internacional de la tabla periódica, que es un buen motivo para hablar de la tabla periódica. Yo voy a intentar en no demasiado tiempo, pero no enrollarme mucho, voy a ver la hora para no pasarme, pues espero demostraros que la tabla periódica es muy útil y no es que haya que saberla, es que hay que amarla. Bueno, esta es la tabla periódica más completa que existe en el mundo. Eso lo digo, es la tabla periódica de la Real Sociedad Española de Química, realizada por mi buen amigo Pascual Román Polo, de la Universidad del País Vasco, y recoge no solo los 118 elementos que hoy en día se conoce, sino también dos más que ya se ha, digamos, propuesto su existencia, pero laboratorios independientes del grupo original, digamos, tienen que confirmar la existencia de los elementos 119 y 120. Bueno, la tabla periódica contiene mucha información. Aquí tenemos los datos que vienen en cada casilla. Pero la tabla periódica es mucho más. De hecho, la tabla periódica, no sé si este es el pasador. ¿Este es el pasador? No. ¿Este es el pasador o no? ¿O no hay pasador? Bueno, la tabla periódica es mucho más que eso. Bueno, y si uno empieza a hablar de la tabla periódica... Bueno, uno puede empezar hablando de la campaña de Napoleón en Egipto, ¿no? Ahí tenemos este famoso cuadro de Napoleón frente a la Esfinge y posiblemente ahí es donde dijo aquella frase, desde aquí 5.000 años nos contemplan, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Napoleón y Egipto con la tabla periódica? Porque lo lógico empezar a hablar de la tabla periódica sería, se está acoplando esto, ¿no? Yo creo con algo, o bueno, si acaso uso esto y lo apago. Pero este está apagado, ¿no? Yo creo que sí, que este está apagado. Sí, lo he apagado. Bueno, el caso es que uno puede pensar que para hablar de la tabla periódica uno puede empezar en el año 1869, pero yo quiero sacar esta imagen porque la tabla periódica se ha definido como la piedra roseta de la naturaleza. Sabéis que en esa campaña napoleónica, bueno, Napoleón, que era, o en aquella época Francia, era bastante amante de la ciencia, bueno, como ha sido prácticamente a lo largo de toda su historia, y Napoleón se llevó junto a los militares y se llevó gente, tecnólogos, ingenieros, científicos de todas las áreas.
Y entonces en aquella época se sabía que los egipcios, voy a poner este, así no me muevo mucho, voy a apagar este porque el pitido, bueno, ¿se oye? Ahora. Ah, entonces, pero ¿cuál uso? ¿Este mejor? ¿Subirla? Bueno, a ver si ahora ya deja de hacer interferencia. Bueno, como decía, los egipcios antiguos sabían en el siglo XIX, cuando eso se produjo, esto fue el año final del siglo XVIII, 1799, ya en aquella época se sabía que los egipcios antiguos escribían de una manera peculiar, lo que llamamos hoy el lenguaje jeroglífico, pero no sabían, los eruditos de la época no sabían qué es lo que estaban diciendo los egipcios antiguos. Y entonces, en una excavación en la ciudad de Rosetta, cerca del cauce en el delta del Nilo, cerca de la ciudad de Alejandría, se descubrió esta piedra de basalto. Vale, ¿ahora? Bueno, vale, pues se descubrió esta piedra en la que había escrito el mismo texto en 3 lenguajes distintos. Uno era el lenguaje jeroglífico, otro era el griego antiguo y otro era el lenguaje domótico. En aquella época algunos conocían el domótico y mucha gente conocía griego clásico. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que con esta piedra, pues realmente se pudo empezar a descifrar lo que los antiguos egipcios habían puesto en todos sus documentos, en sus piedras, etc. Esto es la famosa piedra Rosetta. Y la piedra Rosetta permitió eso, resolver, digamos, los jeroglíficos o descifrar los jeroglíficos. Bueno, por eso la tabla periódica también se ha calificado como la piedra Rosetta de la naturaleza, en el sentido de que conocer la tabla periódica nos permite descifrar muchos de los enigmas de la naturaleza, que es al fin y al cabo el objetivo último de un científico. Para una persona no iniciada, la tabla periódica es simplemente, o puede ser simplemente una colección de 118 cajas numeradas, como esta que está aquí, del elemento neodimio, un elemento de esto que se llama lantanoides, o a veces se llaman mal llamadas tierras raras, que por ejemplo tiene aplicaciones en nuestras vidas cotidianas, por ejemplo en electrónica, porque son materiales con los que se hacen imanes muy potentes. Como digo, para los no iniciados, pues simplemente son 118 cajas, más o menos, con una información más o menos completa, más o menos información, que por supuesto contiene el nombre del elemento y contiene el símbolo del elemento, que a veces para los estudiantes es una de las grandes complicaciones, cuáles son los símbolos químicos, los símbolos de los elementos químicos. Además, según vemos la tabla periódica, uno también se fija en que tiene una cierta simetría asimétrica o una cierta simetría simétrica, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos la tabla periódica, pues vemos esto. Vemos evidentemente 3 regiones, que los químicos identificamos como la región del bloque S, el bloque P y el bloque D. Y luego, como yo siempre digo, 2 grupos que están aparte, que como siempre comparo, pues es como las Islas Canarias en el mapa de España, que no sabemos dónde colocarla, porque si la colocamos a escala tenemos que hacer unos mapas muy grandes, entonces aquí los químicos, estas 2 hileras tendrían que ir aquí y aquí, pero para que no nos haga una tabla periódica que no sea imprimible en una DIN A4, pues las colocamos fuera. Y eso también tiene sus connotaciones a la hora de representar la tabla periódica. Bueno, sin embargo, para los científicos, especialmente para los químicos, realmente la tabla periódica revela los fundamentos de la materia, es decir, cómo se comportan las sustancias químicas. Podemos decir, como está aquí entrecomillado, toda la química está contenida en la tabla periódica, pero también esto no significa que toda la química sea obvia a partir de la tabla periódica. Quien conoce la tabla periódica y lo que significa, sabe mucha química, pero no sabe toda la química. ¿Por qué? Porque la química, siendo una ciencia ya que ha progresado mucho, es una ciencia aún inmadura, por ejemplo, en comparación con las matemáticas y la física. Y por lo tanto nos falta mucho a los químicos conocer los fundamentos de nuestra ciencia. Esto es un aspecto de la filosofía de la química que solamente voy a tratar así de puntillas, y si luego queréis en el debate se puede un poco hablar de ello, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice la tabla periódica? Aquí hay un trozo de la tabla periódica del segundo periodo de los elementos del bloque P, que son del boro al neón, del elemento número 5 al elemento número 10. La tabla periódica se rige por una ley natural que sigue los números naturales. Es una de las pocas leyes de la naturaleza en la que nosotros tratamos números naturales, números enteros positivos.
cuando la mayoría de las leyes de la naturaleza tenemos números que llamamos trascendentes, pi, etcétera, ¿no? Nosotros sabemos que este número, que es el número atómico, que es lo que permite clasificar los elementos químicos, nos indica el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Pero para los químicos, el núcleo es solamente importante de una manera relativa, no es lo más importante. Para los químicos lo importante son los electrones. Por eso muchas veces se dice que la química empieza en la capa electrónica, incluso muchas veces en la última capa electrónica. Pero claro, nosotros sabemos que un átomo neutro tiene el mismo número de electrones que de protones en su núcleo. Por lo tanto, nosotros a partir de este número atómico podemos decir cuántos electrones tiene un átomo. Y sabemos por las reglas de la mecánica cuántica que antes ha mencionado Pedro, que nosotros podemos colocar esta es una metáfora, pero podemos hacerlo así, colocar los electrones en esto que llamamos los orbitales, que si lo queremos representar de una manera simplista, pues son las casitas donde se guardan los electrones. Y sabemos que según cómo estén colocados esos electrones, un átomo va a tener unas propiedades u otras. Que un átomo tenga unas propiedades u otras significa que los compuestos que se generan a partir de esos átomos van a tener unas propiedades u otras. Y como la materia que nosotros usamos, es decir, con la que hacemos la ropa, con la que hacemos los colorantes, con la que hacemos los medicamentos, está formado por sustancias químicas, por lo tanto, conocer la estructura atómica, la estructura electrónica de los átomos es fundamental para hacer cosas que sirven al ser humano. Bueno, entonces con esta información de la configuración electrónica, que es el dato que a los químicos nos interesa, por eso en la tabla periódica que usamos los químicos ponemos siempre la configuración electrónica, podemos hacer muchas cosas, predecir, por ejemplo, las propiedades de los elementos químicos y de las sustancias, de los compuestos que se forman a partir de ellos. Y podemos decir que efectivamente, como pone aquí también entrecomillado, que toda la química comienza con la tabla periódica. Bueno, la tabla periódica es un icono cultural y voy a intentar poner unos cuantos ejemplos de distintas áreas de la cultura para demostrarlo. Esta es una imagen que vosotros desde allí lejos identificáis como una tabla periódica. No veis las casillas, no veis lo que está en cada casilla, no lo veis. Efectivamente, como veis bien el título, pues os podéis imaginar que es algo que tiene que ver con los Beatles, ¿no? Yo, cuando saqué esta imagen de internet, al principio me enfadé muchísimo porque no conseguí una imagen de mayor calidad. Pero luego me alegro que sea borrosa. ¿Por qué? Porque aunque esto se vea a kilómetros de distancia, si pudiéramos verlo, y borrosa, esta imagen la gente la identifica como una tabla periódica. Aunque la gente no sepa nada de química. Bueno, ¿qué recoge esta tabla periódica? Bueno, pues recoge simplemente las canciones de los Beatles, con el título, un símbolo que sería el símbolo químico y un número que corresponde con el año de publicación del disco en el que salió. Yo me gustan mucho los Beatles y bueno, pues me parece que un ejemplo muy apropiado de cómo ahí la tabla periódica puede servir para hacer, por ejemplo, un cuadro que un aficionado a los Beatles, un fan de los Beatles, pues puede colgar en su habitación. Claro, la tabla periódica puede servir, por ejemplo, para la Universidad de Murcia, pues para decorar la fachada. Esta es la tabla periódica permanente más grande que existe en el mundo y es espectacular, ¿no? Porque ya veis lo bonita que es, un elemento decorativo y además lo útil que es. Cualquier estudiante que vaya a la Facultad de Ciencias, de Química de la Universidad de Murcia, pues podrá cada día aprenderse un elemento químico, ¿no? Esto ya se había hecho de una manera un poco más modesta y más pequeña en el año 2007, cuando en España se celebra el Año de la Ciencia. La Universidad de Jaén hizo esta tabla periódica. Ya veis que hay una diferencia grande entre la tabla periódica de Murcia, que llega hasta el elemento 118, o la tabla periódica de Jaén, donde solamente llegábamos hasta el elemento 111. En los últimos años se han descubierto y confirmado la existencia de 7 nuevos elementos químicos, del 112 al 118. Esta sirvió también para homenajear a Mendeleev y está hecha con baldosines de cerámica, cada uno original, y está puesta en la fachada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Jaén. Otra vez, la tabla periódica para hacer decoración. Por supuesto, utensilios del hogar, pues la famosa cortina con la tabla periódica de Big Bang Theory, ¿no? Que todos habréis visto alguna vez. O si uno está en Oxford, especialmente cuando fue el año
Internacional de la Química, en 2011, pues uno podía subirse a un taxi o a un autobús y al mismo tiempo, bueno, mientras esperaba en la parada, por supuesto, uno podía ver los autobuses circular por allí y podía aprender la tabla periódica. También uno puede tomarse un sándwich en un campo, en un bosque, en un parque y, bueno, pues comer sobre una mesa que es una tabla periódica. E incluso la tabla, el banco en el que uno se sienta, también está hecha con los elementos químicos, precisamente esos dos grupos de elementos químicos que yo decía que eran como las Islas Canarias. Y la verdad es que es muy ingenioso porque la frase que está debajo ha puesto que el banco es realmente inestable. ¿Por qué es inestable? Porque están justamente ahí los elementos radiactivos, que sabemos que se pueden desintegrar. Pues para hacer prendas de ropa, ¿no? Bueno, es muy típico, una corbata con los elementos químicos, con la tabla periódica. Hoy es una imagen que saca justo hace un par de días, un desfile de moda donde es bastante elegante el vestido, donde uno puede fijarse en la modelo y a lo mejor uno dice, joder, ¿qué te estás fijando mucho en la modelo? Pues no, a lo mejor es que me estoy fijando dónde está el Mendelevio, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen porque la modelo, que es una imagen de un desfile de moda, lleva unas gafas de laboratorio. Es que hay que tener seguridad en todas las situaciones, ¿no? Vasos, pues uno puede beberse el agua o el vino o la Coca-Cola en vasos donde uno pueda a la vez aprender las tablas periódicas. O ir a esta pastelería italiana y pillarse unos pastelitos, que cada uno de ellos es un elemento de la tabla periódica. ¿A quién no le gusta el chocolate? Yo creo que a todo el mundo el chocolate. De hecho, algunos somos adictos al chocolate, ¿no? Bueno, pues fijaos, ¿no? El chocolate uno puede decir, pues hoy me voy a comer el titanio y mañana me voy a comer el Mendelevio, ¿no? Por ejemplo. Bueno, uno puede aprender también la tabla periódica con objetos cotidianos y comida. Por supuesto, como los símbolos de los elementos químicos son letras, pues uno puede hacer frases románticas o insultantes, cualquier frase. Bueno, yo he elegido una, digamos, un poco neutra, pero positiva, mantén la calma y haz ciencia. Bueno, esto es muy frecuente, ¿no? De hecho, incluso hay aplicaciones de móvil donde uno tiene posibilidad de crear un mensaje simplemente utilizando los símbolos de los elementos químicos. Donde más fama se ha usado, donde con más éxito, más famoso ha sido este uso de los símbolos, es sin duda alguna con la serie Breaking Bad. Breaking Bad, ese es el comienzo, todos los títulos de crédito están hechos con elementos químicos y yo creo que a algunos viendo Breaking Bad, algo de química, algo de la tabla periódica se le podría quedar. Por supuesto, la tabla periódica está presente en muchas series y programas de televisión y películas de cine. Breaking Bad es una serie muy recomendable por su calidad artística y porque en general la ciencia está muy bien tratada. Tiene fallos, pero claro, es que una película no es la vida real. Uno tiene que dramatizar un poco en base a las necesidades del guión. Ahí están solamente, bueno, no voy a parar a decirlo, pero son solamente viendo los 2 o 3 primeros episodios de Breaking Bad, que es encima donde de más química se habla, especialmente para los profesores de secundaria, pues uno puede enseñar conceptos de química simplemente viendo esos 2 o 3 episodios. Como dicen los periodistas, a veces hay que usar una percha para atraer la atención de la gente. Bueno, pues la percha es aquí, la película, la serie Breaking Bad, que ha visto mucha gente, muchos jóvenes, e interesarles por conceptos de los que se habla en Breaking Bad. Y aprovechar esa percha pues para decirles, explicarles conceptos de química. Esto yo creo que es una herramienta didáctica muy útil. La tabla periódica pues ha aparecido, como he dicho, en muchas series y muchas películas de cine. Este es un episodio de Los Simpson, la familia más famosa de la historia de la televisión, y en un episodio en el que Lisa Simpson hace novillos, decide ir a cotillear al colegio de los ricos y se lleva una gran sorpresa porque cuando mira por la ventana ve una tabla periódica de 250 elementos químicos. Son tan ricos que ya no les vale los 118, sino que tienen 250, ¿no? Por supuesto, los elementos químicos y la tabla periódica salen en Big Bang Theory, aparte de la recurrente cortina de baño, y hay un episodio donde ya hace algunas temporadas, donde los científicos, los amigos, van a participar en un congreso y están en una mesa redonda. Y se monta ahí un pollo tan enorme que todos acaban cabreados con todos, y en la vuelta, pues claro, como ya sabéis cómo es el Don Cooper, pues dice, se le ocurre decir, vamos a jugar a eso que le gusta a él. Mejor ese, ¿no?
Sí, es que estoy notando yo desde aquí. Vale. Bueno, perdonar por el incidente. Sí, ¿se oye mejor ahora? Vale. Bueno, pues como digo, en este episodio, Sheldon Cooper, con su carácter, pues para, digamos, limar aspereza, pues se le ocurre proponer un juego, el juego ese que él siempre propone, en una especie de veo. Y claro, él dice, veo, ¿qué elementos químicos? Claro, Sheldon Cooper no va a decir, vamos a hablar de los alcalinos o alcalinoterrios, él tiene que decir, por ejemplo, los lantanoides, que casi nadie los conoce, ¿no? Los químicos inorgánicos, por supuesto, sí. Pero tú pregúntale a un químico orgánico como soy yo, a mí no, por supuesto que yo sí lo sé, pero preguntarle a un químico orgánico cuáles son los 14, pues según se mire, 17 lantanoides y en el orden, y no te los sabrían decir. Bueno, pues ahí están los lantanoides, que son las llamadas tierras raras, que no son ni tierras ni raras, pero se han llamado así de manera, digamos, histórica. Precisamente estos elementos químicos son muy importantes en la industria del cine y de la televisión, porque nos permiten tener dispositivos electrónicos, por ejemplo, iluminación, o como antes yo mencionaba, el gadolinio, imanes para micrófonos, por ejemplo, y son elementos químicos fundamentales para nuestras vidas. De hecho, ya se está mencionando, sabéis que ha habido en los últimos meses alguna polémica con el tema este de las tierras raras por la lucha comercial entre China y Estados Unidos, y como realmente la mayor parte de las minas de tierra, de minerales, de lantanoides, están en China, pues nos pueden tener un poco pillado, pues no os digo por dónde, ¿no? Pero lo imagináis. Bueno, pues son elementos químicos muy importantes. De hecho, algunos están pensando que vamos a vivir en las próximas décadas la era de las tierras raras o de los lantanoides. Bueno, aquí hay una película, Despertares, que está basada en el libro Despertares, escrito por Oliver Sacks. Oliver Sacks es una persona que yo tengo mucha admiración por su obra y por sus escritos y por su tarea. Bueno, no sé si habéis visto la película. Despertares trata, como pone ahí el resumen de IMDb, de un médico, está basado en los escritos de Despertares de Oliver Sacks, pero realmente es una historia guionizada para el cine. Entonces aquí, en Despertares, narra las vicisitudes de un médico que está interpretado por Robin Williams, que llega a un hospital y se encuentra un montón de pacientes que son catatónicos, que habían sufrido una encefalitis de la que no se habían recuperado, y que además era producto de una epidemia de la enfermedad del sueño que se produjo en los años 20 del siglo pasado. Esto se narra hechos que se ocurrieron a finales de la década de los 60 del siglo XX, claro. Y entonces el médico, el que interpreta Robin Williams, que se supone que es Oliver Sacks, porque eso ya digo que está basado en hechos reales, había escuchado, estaba al día de la ciencia de la época, de la neurociencia de la época, y sabía que el tratamiento con L-Dopa servía para aliviar un poco los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Y entonces él pensó suministrar L-Dopa, que es ese aminoácido que está ahí, a esos enfermos de encefalitis. Y efectivamente algunos se van recuperando y tal. Bueno, es una historia interesante. Si no habéis visto la película, recomiendo que la veáis. Si no habéis leído el libro, bueno, el libro realmente es solo casos clínicos que él describe. La película está muy bien, porque los personajes principales son dos grandísimos actores, Robin Williams interpretando al médico y digamos que Robert De Niro interpretando al que sería su principal paciente. El caso es que el hecho real es que algunos pacientes de encefalitis se recuperan temporalmente, porque el tratamiento con el L-Dopa, que es un precursor de un neurotransmisor, la dopamina, pues tiene efectos, digamos, solo a corto plazo. Pero algunos tuvieron una cierta recuperación. De hecho, yo, que doy algunas veces charlas, doy bastantes charlas sobre química y cine, yo volví a ver esta película, que la había visto hacía muchísimos años, por el hecho de que yo sabía que usaba L-Dopa, era un hecho conocido porque es un hecho biográfico. Y yo dije, esta película me sirve a mí para hablar de los efectos de los fármacos sobre el sistema nervioso central. Pero claro, yo cuando volví a ver esta película me llevé una agradabilísima sorpresa. Cuando el personaje que interpreta a Robert De Niro, el enfermo, Leonard, se está recuperando, el médico le lleva a su casa. Y entonces ahí en su casa, no tengo el clip, porque no lo he podido conseguir, pero sí que tengo directamente fotografiado de la televisión, sí que tengo algunas imágenes. Y entonces resulta que Leonard, el enfermo, se fija en la pared
de la casa, en una de las paredes de la casa del médico, que tiene esta imagen. Esta imagen es una tabla periódica un poco atípica, pero que estaba muy de moda en los años 50-60. Como no todo el mundo tiene suficiente pared para poner una tabla periódica como la conocemos hoy en día, pues lo que hacían era un periodo, lo dividían en dos trozos. Entonces, claro, Leonard se queda mirando y le dice, ¿y eso qué es? Y entonces el personaje de Robin Williams le dice, esa es la tabla periódica de elementos químicos. Dice el médico, es mi introducción al mundo de las ciencias. Es una maravilla. Se levanta y se acerca y señala lo que es el grupo 1, dice, tiene los metales alcalinos. Continúa, cada elemento tiene un lugar en este orden, no se puede variar. Bueno, a mí esta secuencia que dura 30 segundos me parece que es lo más maravilloso que he hecho nunca en cine sobre la tabla periódica, porque con 4 frases define lo que es la tabla periódica. Cada elemento tiene un lugar en este orden, no se puede variar. Eso es la fuerza de la tabla periódica. Claro, el autor, Oliver Sacks es este señor que murió hace como 3-4 años. Oliver Sacks es un amante de la química, él era neurólogo, clínico, trataba pacientes, pero siendo niño quiso ser químico y estuvo fascinado por la química. Y de hecho escribió un libro, ya siendo el adulto, que se llama Tío Tusteno. Bueno, en castellano debería llamarse Tío Wolframio, pero hombre, el título original es Tío Tusteno, habría que respetar lo del Tusteno, ¿no? Pero luego volveré a esta polémica Tusteno-Wolframio, ¿no? Este es Oliver Sacks, siendo niño, nació en el año 1933, y durante los primeros años, o sea, cuando empezaron los bombardeos nazis sobre Londres, a él le llevaron, digamos, fue uno de los muchos niños que tuvieron que salir de Londres y estuvieron en granjas fuera, alejados de su familia. Y cuando él vuelve a Londres, ya en los últimos años de la guerra, pues él se encuentra fascinado por la química. Y entonces él tenía posibilidad de tener productos químicos que le proporcionaba su tío, el tío Tusteno, que es este. ¿Y por qué se llama tío Tusteno? Porque el tío tenía una fábrica de bombillas, de las bombillas esas antiguas que ahora se han prohibido porque son energéticamente poco rentables, y sabéis que el wolframio es el filamento con el que se hacía la bombilla. Y entonces por eso la obra, pero yo quiero destacar esta obra porque es realmente, escrito por una persona adulta, porque ya la escribió siendo ya adulto, pero realmente es un gran canto, un gran elogio a la química y también demuestra mucha pasión por la ciencia. Por lo tanto, para los más jóvenes yo recomiendo leer Tío Tusteno, porque ya digo que motiva, es una obra motivadora. Oliver Sacks, poco antes de morir, pues publicó este libro, que es su biografía. Él era muy motero y ahí está él con su moto en Nueva York en el comienzo de los años 60. Esta obra, que se llama En Movimiento, yo de hecho la estoy leyendo ahora, la tengo aquí, y la verdad es que también la recomiendo, porque es una autobiografía un poco atípica, porque no va de manera lineal, pero Oliver Sacks escribe muy bien, y entonces entremezcla muchas historias, sin llegar a tener una cronología, pero es muy, bueno, es una gran, está muy bien escrita, se lee muy agradablemente, fácil de leer, y además es muy sincero, cosa que en una autobiografía uno lo agradece, ¿no? Bueno, Oliver Sacks tenía muchísimas, ya siendo mayor y dedicándose a la neurología, pues tenía en su casa colecciones de productos químicos, de elementos químicos, tablas periódicas, etcétera, etcétera. Bueno, ya digo que recomiendo todos los libros de Oliver Sacks y especialmente el tío Tusteno. Yo durante 3 años he participado en el programa Hombros de Gigante con una sección que se llama Grandes Libros de Ciencia. Empezamos con la autobiografía de Charles Darwin y hemos ido pasando por muchísimos grandes libros de ciencia, como dice el título de la sección. Hemos hablado de Michael Faraday, de Albert Einstein, de Isaac Newton, etcétera, etcétera. Y de estos libros, en relación con la tabla periódica, yo quiero destacar este libro, el libro de Primo Levi. El título original es El sistema periódico. En castellano se llama El sistema periódico y en inglés se llama la tabla periódica. Puede parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo. Luego a eso también volveré porque es un tema de filosofía de la química y yo creo que es más acertado hablar del sistema periódico. No sé si habéis leído el libro El sistema periódico de Primo Levi, yo recomiendo que lo leáis. Son historias cortas, también es un libro autobiográfico donde enlaza algún aspecto de su vida con algún elemento químico. Son 21 capítulos, 21 elementos químicos, empieza por el argón y acaba por el carbono.
El argón quizás sea el capítulo más aburrido, pero yo digo que si no queréis leer el argón, pues paséis al segundo capítulo, que son ya, desde el siguiente, son todos muy entretenidos. Bueno, el caso es que de los 21, yo como digo, soy químico orgánico, es decir, carbonocentrista, yo digo que el más bueno es el carbono, el del carbono, el último, pero vamos, no lo digo yo, incluso algún químico inorgánico me lo ha reconocido. Yo recomiendo este libro, pero no es que lo recomiende yo, es que lo recomiendan en general todos los que entienden de esto que llamamos ciencia en la literatura, porque esto no es que sea una obra de ciencia o de divulgación científica, no es una obra de ciencia ficción, es una obra en la que la ciencia se utiliza dentro de la trama, sin estropear la trama, sin hacer ningún cambio. Y de hecho la Royal Institution hizo una gran encuesta sobre cuál era el mejor libro de ciencia que nunca se había publicado. Y fijaos que el libro de Primo Levi, el sistema periódico, allí la tabla periódica, quedó por encima del origen de las especies de Charles Darwin. Lo siento, pero eso fue lo que votaron los ingleses. Bueno, yo creo que fue una encuesta a nivel mundial, ¿no? Y bueno, es que fijaos que la mayoría de la gente que votó eran británicos y un italiano derrota a uno de los grandes científicos de la historia. Para mí, Darwin está solamente justo por detrás de Isaac Newton. Bueno, pues esto lo piensa muchísima gente, que el sistema periódico es un gran libro. La tabla periódica, pues en manifestaciones artísticas, como por ejemplo esta tabla periódica en la que estábamos en el elemento 112, porque es del año 2011, con el Año Internacional de la Química, en el que cada elemento químico, cada cuadradito de esto, cada casilla de cada elemento químico es realmente una obra de arte que se puede comprar por separado. Esto lo editó la Sociedad Química Australiana. O puedes tener una tabla periódica preciosa, tallada en madera, toda la información de cada elemento químico. Esta tabla periódica pertenece a una persona que es también un gran coleccionista de tablas periódicas y de elementos químicos, que es Theodore Gray. Theodore Gray ha escrito un par de libros, Los elementos y otro que se llama Moléculas, en las que, como dice, una exploración visual de cada átomo conocido en el universo. Y es realmente interesante porque, bueno, no es un libro con mucha información, de hecho viene muy poca información, alguna muy útil, como datos como los espectros y algunos datos como densidad, etcétera, etcétera, información química también básica y alguna curiosidad de los elementos químicos. Pero sí que es verdad que este libro y el de las moléculas son libros que digamos que merece la pena como regalo a un familiar, a un amigo, etcétera. No son además demasiado caros, están editados en castellano por Anaya y deben valer como unos 25 o 30 euros. Merece la pena. Esto es el típico libro que uno pone en su mesa de café, de su salón y queda como muy bien, porque dice, ay, qué bonito libro y tal. Visualmente son libros muy bonitos. Pero es que encima Theodore Gray, cuando quitas la tapa de esa tabla periódica que os acabo de enseñar, en cada agujero, digamos, o en cada compartimento tiene una muestra del elemento químico o de un compuesto de ese elemento químico, excepto, por supuesto, los radiactivos, que eso evidentemente lo tendría que tener una cámara de plomo acorazada. Bueno, y esta es la tabla periódica de Gray una vez que has quitado las tapas. Esto también hay en alguna universidad española, como en la Facultad de Química de la Complutense, ¿no? Bueno, hemos visto, por ejemplo, la tabla periódica en literatura, en el arte, y puede haber tabla periódica en la música. Esperar, que si encuentro... Vale. Pues sí. Hay canciones sobre elementos químicos, pero yo quiero poneros esta. Explicaré por qué. The elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the sign, sodium for salty times, Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, no gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are added, moving to the right.
Iron is the 26th, and cobalt, nickel coins you get. Copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic. Selenium and rhodium, will krypton helps light up your room. Rubidium and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silverware, then cadmium and indium, tin cans, antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and then cesium, and barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun. Lanthanum, cerium, and praseodymium. Neodymium's next to promethium, then 62. Samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. Hafnium, tantalum, tungsten, then we're on to rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold to make you rich till you grow old, mercury to tell you when it's really cold, thallium, and lead that bismuth for your tummy, polonium, astatine would not be yummy, radar, francium will last a little time, radium, then actinize at 89. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells will electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, titanium, fermium, indolinium, nobelium, lawrencium, rutherfordium, wm, sprigium, borium, hesium, meitnerium, dubsinium, mercenium, copernicium, nihonium, flerovium, moscovium, livermorium, tennessine, and organesson, and then we're done. Bueno, hay que decir que hay que agradecer a esta gente, a esta pareja de ASAP Science, que hayan hecho el esfuerzo de acoplar también la tabla periódica, que siempre dicen que es fácil aprenderla con música, con una canción, con una música que además me parece muy apropiada y sobre todo porque ellos ya tenían esto adaptado hasta el elemento 111, entonces ahora como ha habido, digamos, bastantes elementos que se han descubierto en los últimos años, han hecho la adaptación a los 118. Pero yo sobre todo me gusta ponerlo, y especialmente cuando hay gente joven, para que se den cuenta de que cada elemento químico hay una aplicación, excepto evidentemente lo que existen unos poquitos átomos en nuestro planeta, ¿no? Porque se han hecho artificialmente. Bueno, pues eso también demuestra dónde llega la química. Es decir, 118, vamos a decir 90, 92 elementos químicos tienen aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Bueno, eso también es importante, ¿no? Lanzar ese mensaje. Volvemos a la tabla periódica y ya se ha ido Javier, que ha estado esta mañana, pero ya tenía que volar a San Petersburgo. No sé si le conocéis, es Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica en esta universidad y es el presidente electo de la Unión, bueno, vicepresidente actual y presidente electo, es decir, será presidente dentro de 2 años, de la Unión, de la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es decir, el organismo que rige un poco la química, ¿no? Bueno, pues Javier, que tiene ya, pero va a tener más dentro de año y pico esta responsabilidad, pues yo le pediría que haga los esfuerzos, ya me ha dicho que se están haciendo, de que la IUPAC solicite a la UNESCO que la tabla periódica de los elementos químicos sea considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. Porque es que, bueno, con unos cuantos ejemplos hemos visto la relación cultural o el impacto cultural que tiene la tabla periódica sobre nuestras vidas, pero es que es la piedra roseta que nos permite entender la naturaleza. Esa ya solamente sería una razón para que sea considerada, pues es un patrimonio inmaterial. Cuando todos los años sale la lista de la UNESCO de los nuevos patrimonios materiales o inmateriales de la humanidad, algunos nos sorprendemos de que se elijan unos cuantos que no, para mí no tienen tanto valor cultural, ¿no? Bueno, pues esa propuesta ya está hecha, de hecho ya la hice hace un par de meses en un curso de verano en la Universidad Complutense, pero ahí queda. Como he dicho antes, este año celebramos el 60º de la propuesta por Mendeleev de su tabla periódica, que aquí está en forma difusa, y por eso este año celebramos el Año Internacional de la Tabla Periódica. Y vamos a ir un poco a sistemas educativos. Antes decía Merche, yo quiero que mis estudiantes sepan la tabla periódica. Yo cuando digo esto en un instituto, en un colegio de secundaria, los alumnos se empiezan a alegrar y los profesores empiezan a moverse en sus asientos. Porque además dicen que no es este tipo del CSIC diciéndonos estas cosas. No, se debe obligar a aprenderlo. Es
La tabla periódica no se debe aprender. Se debe enseñar según se aprenda química, de una manera natural. ¿Para qué? Para que la gente vea lo útil que es la química y lo útil que es conocer dónde está un elemento químico para predecir las propiedades de los compuestos que de él se derivan. Por lo tanto, debemos captar, y que sea otra vez, usando jerga periodística, que sea la percha que despierte el interés de los estudiantes. La química es sin duda alguna, si no, bueno, yo creo que es la mayor aportación cultural de la química a la historia de la cultura universal. A ver, los químicos nos apropiamos de la tabla periódica. La tabla periódica también es de la física. De hecho, cuando hay que aprobar el nombre de un elemento químico, tienen que estar de acuerdo la UPAP, es decir, los químicos, y la UPAP, que es los físicos. Pero yo creo que los físicos están muy desentendidos de la tabla periódica. Por lo tanto, los químicos, no sé si Rafa pensará lo mismo, o Pedro, que está por ahí, pensará lo mismo, pero yo creo que la química es patrimonio la tabla periódica es patrimonio de la química. Y al final, uno, igual que yo, ya digo, yo soy un químico, en relación con la tabla periódica, yo soy un químico orgánico atípico, porque conozco muchos más elementos químicos que mis colegas químicos orgánicos. Al final uno se aprende la tabla periódica porque la ama. Yo amo la tabla periódica, de verdad, os lo juro, ¿eh? Yo tengo pasión por la tabla periódica, yo colecciono tablas periódicas, yo subo escalones y voy contando elementos químicos. Yo dejo el coche en un parking y donde estoy no me acuerdo del número F401, me acuerdo del flúor, el 40 que es el circonio y el 1 que es el hidrógeno. Y yo digo, bueno, a ver, al final yo hubiese recordado igual el F401 que decir fluoruro de circonio, hidrógeno, pues ya está. Bueno, pero uno le sirve para hacer ese balance. Bueno, esta es la tabla periódica que hicimos en el Instituto de Química Orgánica General en el año 1907, coincidiendo con el año de la ciencia en España, que sabéis que, como antes decía Pedro, era la época en la que éramos ricos y, bueno, que yo la FECI tuvo un montón de dinero, se promocionaba un montón de cosas y nosotros desde nuestro instituto, para homenajear a Mendeleev en el centenario de su fallecimiento, en el año 2007, pues hicimos esta tabla periódica. Esta tabla periódica donde nos quedamos en el elemento 111, ahora mismo tenemos 118. Y efectivamente, cuando en los últimos años se han descubierto nuevos elementos químicos y de pronto la UPAP aprueba 4, esto fue, me parece, en diciembre del 2016, estos son un par de recortes de alguna entrevista o algún artículo que se hizo en el que me preguntaron, pues claro, dijeron, wow, los elementos químicos nuevos, tal, no sé qué, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, muchísimas curiosidades. Y de hecho, bueno, pues esta es la tabla periódica tal como la conocemos ahora, vuelvo a repetir la misma de antes, y nosotros en el programa Morote Gigantes, con Javier García Martínez, pues tuvimos un programa en el que discutíamos sobre estos nuevos elementos químicos, criticamos, y creo que con mucha razón, los nombres absurdos que se le han dado a esos 4 nuevos elementos químicos. Tú no puedes llamar a un elemento químico tenesio, que se ha hecho en ciencia en Tennessee, simplemente porque hay dinero y han puesto allí un acelerador de partículas, moscovio, cuando hay científicos rusos que merecen un nombre, cuando hay científicos, digamos, universales como Humphrey Davy, Michael Faraday, o mujeres como Dorothy Crawford Hawkins, que no tienen un elemento químico a su nombre, ¿no? Bueno, pues se da esos nombres, bueno, ya el fleborio fue un nombre desafortunado, el copernicio, siendo Copérnico un gigante de la ciencia, para la química no tiene nada que decir, pero nombres como tenesio, nijonio, moscovio o ganesón, pero ¿qué significado tiene? Bueno, el caso es que criticamos esto, pero en este programa aprovechamos para hablar de filosofía de la química. Claro, en el caso este que os decía, con el elemento 118, una de las cosas que destacaron los periodistas, y los científicos también, es que se completaba el periodo 7 de los elementos químicos. Y algunos, que creemos que la tabla periódica se debe representar de otra manera, no estábamos de acuerdo con eso. Porque si nosotros representamos la tabla periódica de esta manera, que da mucha más información química de lo que le da la tabla anterior, y encima no tenemos que poner las 2 Islas Canarias fuera, pues resulta que el periodo 7 no se ha completado aún, porque se completará con el elemento 120. Bueno, son matices que ya digo que tienen que ver más con la filosofía que con la propia ciencia, pero bueno, es también como debate, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, el Grupo de Historia de la Ciencia de la Real Sociedad Española de Química, de la que yo soy secretario, pues hemos creado, bueno, ya la habíamos creado como Historia de la Ciencia, pero ahora lo hemos cambiado a Año Internacional de la Tabla Periódica, el grupo este de Facebook, que bueno, que tiene bastante acogida, buena acogida, y que sirve pues, para obtener, por ejemplo, información, material didáctico, etcétera, relacionado con los elementos químicos, la tabla periódica, la historia de la ciencia en general.
y yo, como presidente de la sección territorial de Madrid de la Real Sociedad Española de Química, pues hemos apoyado, entre otras iniciativas, por ejemplo, un concurso de relatos que se hizo en la Universidad Complutense de Madrid, hemos participado en la Feria Madrid por la Ciencia, hemos hecho una baraja de cartas. Vamos a celebrar a partir del próximo jueves la 7ª edición del curso de divulgación, los avances de la química y su impacto en la sociedad. Hemos participado, hemos organizado la Olimpiada de Química, hemos organizado un concurso que también lanzamos ahora, Elige tu elemento, que es un poco una adaptación quizás un poco más amplia en cuanto a la temática del adopta un elemento, que se hizo desde aquí, se generó aquí en Alicante, y que lo hemos lanzado en este segundo semestre, o en este último trimestre del año, porque muchas veces nos ocurre en nuestro país que cuando empieza una conmemoración hacemos muchas cosas al principio, pero cuando pasa el verano nos olvidamos de que seguimos estando en el año internacional de tal cosa. Bueno, pues la idea es mantener, digamos, la llama encendida hasta finales de año. Y nuestra idea también es, a partir de los mejores equipos, porque van a ser por equipos de estudiantes preuniversitarios, hacer un debate, cosa que en España no se estila mucho, si en Estados Unidos, como vemos en las películas, ¿no? Un debate de que uno defienda el elemento químico que ha elegido. Evidentemente, yo puedo elegir el carbono porque es mi preferido, pero a lo mejor decido que no hablo del carbono. Bueno, pues yo tengo que defender con razonamiento que el elemento que yo he elegido es el mejor. El mejor es, bueno, evidentemente mejor es un adjetivo aquí con muchos matices. Bueno, como digo, la semana que viene comenzará el curso de divulgación, la 7ª edición, que será monotemático o temático, con el título alrededor de la tabla periódica de los elementos químicos. Ahí está el programa, vamos a hablar un poco de todo, de la química, la literatura, o sea, elementos químicos en la literatura, aspectos históricos, la relación con las artes, etcétera, etcétera. También vamos a tener una mesa redonda en la que vamos a debatir la enseñanza de la tabla periódica a niveles preuniversitarios y universitarios. Voy a pasar esto. ¿Pasas esto? Voy echando un vistazo. Hemos creado, con Carmen Arribas de la Real Sociedad Española de Química en Madrid y yo, hemos creado una baraja de cartas que intentamos que sirva para pasárselo uno bien y para jugar y para aprender la tabla periódica. Lo que hemos hecho es una baraja de 72 cartas, 2 comodines, que son 2 tablas periódicas, 55 elementos químicos que tienen esta información, por supuesto información química, y también queríamos una imagen que representara una aplicación de ese elemento químico o de alguno de sus compuestos, y luego 3 grupos de cartas, cada familia tiene 5 cartas, una dedicadas a grandes científicas, otra dedicada a descubridores de elementos químicos y otra dedicada a los pioneros de la tabla periódica. Bueno, esta baraja de cartas la ha editado SM. Yo he dado charlas y voy presentando la baraja por todos los sitios y siempre la gente me pregunta ¿dónde se puede comprar, dónde se puede adquirir? Pues yo os digo que hay que escribir a SM porque yo pensaba que SM iba a darle más difusión. Entonces las barajas que yo he ido por ahí distribuyendo son las que a mí o a Carmen Arriba nos ha dado SM, que ya no se nos han agotado, ¿no? Después de 11 años se recuperó la Feria Madrid por la Ciencia. Entonces, yo organicé una actividad, bueno, de hecho participé en 3 actividades. Una era un stand donde tuve gente joven explicando cosas relacionadas con la química, experimentos y alguna tabla periódica que habíamos apoyado su elaboración desde la sección territorial de Madrid de la Real Sociedad Española de Química. Aquí veis un estudiante de cuarto de ESO explicando esta bonita tabla periódica, que es una catedral, una mezcla de la Catedral de León y la de Burgos, a una jovencísima de 7 años, ¿no? Yo he ido una charla sobre lo que significaba el Año Internacional de la Tabla Periódica y otra donde hicimos presentación de la baraja de cartas y los participantes jugaron algún juego. Y yo, bueno, tuve la suerte, debo tener cierto poder de convicción de que vinieron conmigo a la feria a hacer experimentos, a montar y a desmontar el stand, pues 20 personas. Y ahí estamos, la foto de grupo, muchos de ellos la mayoría son estudiantes desde la universidad hasta tercero de ESO. Hemos lanzado ya digamos, de aquí a diciembre vamos a tener en marcha el concurso Elige un elemento, en el que participan todas las universidades de Madrid y también el CSIC, a través especialmente de la delegación institucional de la Comunidad de Madrid, con Pedro como director. Y también yo propuse, yo soy miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Española de Química, y en la Junta de enero yo propuse que
aprovecharnos la Real Sociedad de la UNED. La UNED, sabéis que es una universidad que está en toda España, no tiene clases presenciales, pero tiene un gran potencial en medios audiovisuales. Entonces yo propuse asociarnos con la UNED y en centros asociados de la UNED, que están por toda España prácticamente, organizar charlas que tuvieran que ver con la tabla periódica y los elementos químicos. Claro, había que empezar por algún sitio, y entonces pensamos que lo mejor era empezar homenajeando a los 3 científicos españoles que fueron descubridores de elementos químicos. Y que lo hiciéramos en algún sitio que tuviera relación con su biografía, con su vida. Antonio de Ulloa, que había nacido en Sevilla, pero Sevilla quizás es una ciudad demasiado grande para que esto tuviera repercusión, decidimos que se podía hacer una charla sobre Ulloa y el platino en Cádiz. Se hizo. Una charla sobre Fausto de Lúllar, que era logroñés o riojano, pero que descubrió el wolframio junto a su hermano Juan José en Vergara, en el País Vasco. Allí se hizo, se habló de los Elúllar y el wolframio, y Andrés Manuel del Río, que había nacido en Madrid, pues quisimos hacer una actividad, una conferencia conmemorativa desde el Río y el Vanadio en Madrid. Bueno, esto luego volveré un poco a esta diapositiva si me da tiempo, ¿no? Bueno, el caso que en Madrid, que de lo que yo directamente estuve organizando, pues hicimos esta conferencia preciosa que podéis descargar en la web, que podéis ver en la web, Andrés Manuel del Río y el Vanadio. La hicimos en el centro asociado de la UNED, que está en el centro de Madrid, en el barrio de Lavapiés. Si os suena, si conocéis Madrid, os podéis imaginar dónde está, en la calle Tribulete, a 300 metros escasos de donde había nacido Del Río. Y bueno, eso fue la verdad pues bastante emotivo, porque fuimos a la casa casi donde nació Del Río, ¿no? El caso es que Del Río es una gran figura, es muy desconocido en España, pero en cambio en México es el químico histórico. Del Río principalmente pasó la mayor parte de su vida en África, no en México. En México pasó la mayor parte de su vida en México, y en México, de hecho, es tan importante que el mayor honor que concede la Sociedad Mexicana de Química es la medalla Andrés Manuel del Río. Ahí está una imagen de la medalla. Pero Del Río, que había estudiado en Madrid, lo que actualmente es el Instituto San Isidro, en el barrio de Lavapiés, estudió, digamos, su carrera en la Universidad de Alcalá. Y entonces fuimos a ver al alcalde de Alcalá de Henares y le contamos la historia y le pedimos un centro público dedicado a Del Río. Si podía ser una calle, pues mejor que una simple placa. Bueno, esto es una idea que yo recogí hace muchos años, hablando con Rafa, de lo poco que reconocemos a nuestros científicos en España, que en cualquier sitio del mundo que honra la ciencia pone una placa. Aquí estuvo fulanito de tal, aquí estuvo menganito, aquí nació tal, aquí no sé qué. Y en España no nos acordamos de esas cosas. Bueno, el caso es que fuimos a ver al alcalde en el mes de febrero de este año, y un mes apenas, poco más de un mes después, ya nos confirmó que sí, que ya estaba aprobada en la Junta del Ayuntamiento, en el pleno del Ayuntamiento, que se le iba a dar una calle del nuevo crecimiento, de los nuevos barrios de Alcalá de Henares a Del Río. La verdad que esto es importante. ¿Por qué? Porque fijaos que las fechas, estamos en periodo preelectoral de las municipales, y el alcalde dijo, pues esto lo vamos a hacer. Yo ojalá hubiera muchos más políticos como el alcalde de Alcalá, que le encontramos muy receptivo, y ya está la calle ahí. Yo creo que había que moverse mucho por todos los sitios de España para intentar convencer a los políticos para que rindieran homenaje a los científicos. Por lo menos la gente que pase por una calle pueda saber esa calle a quién está dedicado, o si ve una placa, pues enterarse un poco de la vida de esta gente, ¿no? Pero yo creo que una de las actividades una de los organismos que más está haciendo por la difusión del Año Internacional de la Tabla Periódica es el programa Aunos de Gigantes, que dirige Manuel Seara, que escucharéis esta tarde, y ya incluso antes de que acabara el año pasado, antes de que empezara el Año Internacional, tuvimos el 12 de noviembre un programa en el que invitamos a Pascual Román, yo también participé en la entrevista, para hablar precisamente de la tabla periódica, de su significado, de lo que era el año y tal. Yo tengo mis secciones, que os decía antes, que era grandes libros de ciencias. Este año ha cambiado al Año Internacional de la Tabla Periódica. Entonces yo, como soy muy pesado y hablo mucho, lo que yo pensaba que iba a ser un programa por elemento químico, al final se convirtió como en 4 programas por elementos químicos. Y de hecho, solamente hemos hablado de un elemento químico hasta ahora, el platino. Este es un programa en el que hablamos, en el mes de marzo, hablamos de las actividades que hasta ese momento se habían estado organizando.
Luego ya en el mes de junio empezamos a hablar de los elementos químicos descubiertos por españoles, esos 3 que os he puesto. Y finalmente, justo los últimos programas antes de las vacaciones de verano, pues ya por fin hablamos del platino y hablamos de Ulloa. Lo que iba a ser un programa sobre el platino se convirtieron en 4. Es que como a mí me entrevistó hace poco para una entrevista, para un reportaje de 20 segundos en Telemadrid, ¿qué elementos químicos elegisteis para la baraja? Pues dije, eso era muy difícil, porque cuando a uno le gusta la química y le gusta la tabla periódica, todos los elementos químicos son muy apasionantes. Y efectivamente, esto lo estoy demostrando con el programa Imanol Seara, que tiene mucha paciencia, pues digamos que permite que yo hable tanto de cada elemento químico. Bueno, un poquito, a ver cómo viene el tiempo, un poquito de historia, ¿no? Bueno, si uno habla de la química, por supuesto la química es una ciencia, y consideramos la alquimia la ciencia que se podía hacer, por ejemplo, en la Edad Media, pues es una ciencia muy antigua, pero realmente la química como ciencia moderna pues solamente comienza con Antoine Laurent Lavoisier. Esas son Lavoisier no hizo nada original, pero sí que es verdad que repitió los experimentos conocidos en la época y además supo interpretarlos. Para mí, un científico, un descubridor de un hecho científico no es la persona que lo descubre, sino es la persona que se da cuenta de que eso es un fenómeno físico no descrito anteriormente. Entonces Lavoisier, por ejemplo, se dio cuenta del papel que tenía el oxígeno en nuestra existencia, en la química, el papel fundamental. Y a partir de ahí, pues yo creo que la química es una ciencia, empieza a ser una ciencia madura. ¿Por qué? Porque todo eso que está ahí, sistematización de los conceptos químicos, leyes ponderales de la química y el rigor en las medidas, eso es método científico. Y la química empezó a ser una ciencia. Porque ¿qué es ciencia? Ciencia es aquello que aplica el método científico. Luego ya habrá que ver si un científico profesional entiende lo que es el método científico. El caso es que la ciencia ha tenido realmente parones muy serios a lo largo de su historia. Y un parón se produce en el año 1811. La química podía haber evolucionado bastante en el año 1811, cuando este señor, Avogadro, Amadeo Avogadro, que no era químico aficionado, como eran muchos al comienzo del siglo XIX, finales del XVIII, era abogado, o sea, un poco ahí Avogadro, tal, pero era abogado de formación, igual que Lavoisier, también Lavoisier era abogado de formación, ¿no? Propone en el año 1811 lo que se conocía como la hipótesis de Avogadro. Luego realmente es la ley de Avogadro, es una ley de la naturaleza. Y de volúmenes iguales de todos los gases a la misma presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Bueno, eso tiene importancia porque ya empieza a identificar un concepto químico importante, que es el de molécula. Pero encima está, si se aplica esto con rigor a los casos conocidos, podía empezar a aplicar mucho de la química, o prácticamente toda la química conocida. El caso es que esta hipótesis no se tuvo en cuenta hasta el año 1860, es decir, casi 50 años sin que nadie hiciera caso de esta hipótesis. En el año 1860, Kekulé y otros químicos destacados de la época deciden montar un congreso internacional en la ciudad de Karlsruhe. ¿Y por qué deciden montar ese congreso? Porque había un caos enorme en la química. Estas son las 14 o 15 maneras en las que se formulaba el ácido acético. El ácido acético solamente tiene 8 átomos y fijaos que había 14 maneras de formular el ácido acético. Entonces Kekulé, Burst y otros químicos dijeron, esto no puede seguir así, tenemos que reunirnos los que hacemos química y ver si llegamos a un acuerdo. Bueno, no se llegó a un acuerdo en el Congreso de Karlsruhe. Y uno de los asistentes al Congreso fue Stanislao Cannizzaro, que era un joven de 33 años, 34 años. Cannizzaro, un profesor en Sicilia, explicaba la química a sus estudiantes usando la hipótesis de Avogadro, que ya digo que excepto unos poquitos químicos de Erhard, Logan, algunos franceses, nadie había hecho caso de la hipótesis de Avogadro. Y resulta que él llevó allí lo que podíamos llamar un panfleto, porque era prácticamente unas cuantas páginas, pues llevó ese panfleto allí al Congreso de Karlsruhe. Y un amigo suyo, que era más osado que Cannizzaro, porque este hombre era bastante tímido, dijo, pues lo voy a repartir a los dos asistentes al Congreso. Pero, por supuesto, ese panfleto no se debatió en el Congreso. ¿Qué ocurrió? Que en el año 1860 los viajes de vuelta a la casa de cada uno eran largos. Uno tenía que coger diligencias y cosas así. Y bueno, cuando se les acabó el 10 minutos de la época, dijeron, vamos a ver qué nos ha dado este loco italiano. Y algunos empezaron a leer ese panfleto y se dieron cuenta que ahí estaba la clave para entender la mayor parte de la química que se conocía en la época, los hechos experimentales.
pero fueron 49 años de retraso conceptual. No era el primero que sufría la química, pero bueno, eso ya es otra historia. Y algunos asistentes al congreso fueron entonces también dos químicos jóvenes, Meyer, que estaba haciendo una especie de postdoc en Alemania, él es alemán, Lothar Meyer, 30 años, y Dmitri Mendeleev, que también estaba haciendo una especie de postdoc en Alemania, 26 años. Y tanto Meyer como Mendeleev intentaban, para sus clases en la universidad, intentar explicar qué es, pues la química de los compuestos, o sea, la química de los elementos químicos. Y no conseguían. Entonces, bueno, ellos pensaron que descubrieron lo que se conoce como la ley periódica, es decir, que podíamos ordenar los elementos químicos de una cierta manera y a partir de ahí, pues, dar lugar a lo que hoy conocemos como tabla periódica. Sin duda alguna, se considera Mendeleev el padre de la tabla periódica y muy poca gente considera que Lothar Meyer es el padre de la tabla periódica. Los dos son padres de la tabla periódica. Luego explicaré por qué Mendeleev, digamos, ha triunfado sobre Lothar Meyer. Bueno, por cierto, el número de Avogadro ya es una constante en la naturaleza porque ya se ha determinado de manera exacta y es este número, que es un buen número para recordar una clave en una wifi, por ejemplo, en un móvil para un químico, y por supuesto se ha determinado experimentalmente, por ejemplo, la primera determinación precisa fue realizada por Jean Perrin, que recibió el Premio Nobel de Física por estos experimentos. El caso es que aunque se considera que Mendeleev y en menor medida Meyer son los padres de la tabla periódica, no son los primeros que ordenaron elementos químicos según una ley o según una cierta periodicidad. De hecho, tenemos aquí a este francés, Saint-Courtois, que colocó los elementos químicos en una espiral y realmente también cumple la ley periódica que conocemos hoy en día, ¿no? Debajo del litio viene el sodio, debajo del sodio el potasio, etcétera, etcétera. Otro precursor de Mendeleev y de Meyer fue Newman, que realmente, Newland, que vio una cierta similitud entre la ordenación de los elementos químicos con una cierta periodicidad y las octavas musicales. Entonces creó lo que él llamó la ley de las octavas. La verdad que tampoco estaba desencaminado, porque también clasificaba los elementos químicos conocidos en la época, 63, 60, 63, bastante parecido a como los ordenó luego Mendeleev. Pero claro, como este hombre mezclaba música y química, pues le tacharon casi de loco, y de hecho él prácticamente abandonó la investigación viendo el rechazo que había tenido sus teorías, ¿no? Bueno, que Mendeleev es el padre de la tabla periódica es indudable. ¿Por qué? Porque Mendeleev, a diferencia de Meyer, hizo dos cosas. Meyer clasificaba los elementos químicos por su volumen atómico, una propiedad más física que química, mientras que Mendeleev lo clasificaba por lo que él llamaba peso atómico, llamaríamos masa atómica, y Mendeleev, aparte de ser esa una propiedad más química, también Mendeleev hizo unas cosas muy osadas, dejó huecos en su tabla periódica y predijo que esos elementos químicos se iban a descubrir. Él primero predice 4, el escandio, el galio y el germanio se descubren en muy poco tiempo. Claro, eso fue para Mendeleev, este tío es un adivino, este tío es un genio, es un tío con una capacidad de predicción tremenda. El tecnecio tardó más tiempo en descubrirse porque es un elemento radioactivo. Esos son los 4 primeros elementos que él propuso. Y además, más importante, predijo las propiedades de los elementos y de sus compuestos, es decir, una clarividencia absoluta. Por lo tanto, eso es lo que le da a Mendeleev el título de padre de la tabla periódica. Pero es verdad que Mendeleev, con el paso del tiempo, con el descubrimiento de los gases nobles, que él no lo esperaba y no se creía que existieran, luego ya tuvo que admitirlo, me pilló fuera de juego. Y él quiso seguir, digamos, siendo el líder de ese tipo que hace la propuesta de nuevos elementos químicos aún por descubrirse. Y al final Mendeleev propuso la existencia de 16 elementos químicos no conocidos en su época. De esos 16, 8 acertó y 8 falló. Claro, si uno dice, falló la mitad, qué manta es. Pero si dices, acertó la mitad y fueron 8, qué bueno es, ¿no? Bueno, también se volvió un poco loco. Todos sabemos que Mendeleev tiene una personalidad un poco extraña, ¿no? Pero, hombre, proponer 2 elementos químicos, como llamó al coronio y al éter, más ligeros que el hidrógeno, parecía una osadía. También es verdad que no se conocía entonces una propiedad fundamental de la materia, que es el número atómico. Pero, ya he dicho, los 4 primeros que él predijo
escandio, galio, germanio, tecnecio se tardó un poco más por ser radiactivo, por no estar presente en la naturaleza de forma abundante, pues se descubren muy pronto, especialmente escandio, galio y germanio. Luego él predijo otros 4 que sí se descubrieron, el renio, el polonio, el francio y el protactinio. Bueno, y hay 8 que no se descubrieron. Bueno, ¿qué tienen en común esos 4 elementos químicos, aparte de ser predichos por Mendeleev? ¿Alguien lo sabe qué tienen en común esos 4 elementos químicos? Bueno, yo voy a hacerla para no perder mucho tiempo. Los 4 fueron descubiertos por mujeres, y de esas 4 mujeres yo quiero hablar en los próximos 5 minutos, ¿no? Porque ese papel a veces no está suficientemente reconocido. Pero antes de ir a hablar a las mujeres, os quiero poner aquí una representación que fue portada en Análisis de Química cuando yo era editor de la revista, en la que se recoge una tabla periódica simplemente con trazos, muy artística, pero que se reconoce como una tabla periódica. Y junto a Mendeleev, porque Mendeleev se le puede considerar el padre de la tabla periódica, pero no el único padre de la tabla periódica, porque Mendeleev no sabía por qué los elementos químicos estaban ordenados como están, hoy sí lo sabemos. Y lo sabemos gracias a Moseley. Moseley fue un genio que, por desgracia, murió antes de cumplir los 25 años. Murió en la batalla de Galípoli, en la Primera Guerra Mundial. Moseley, que era físico, no era químico, se había formado con Ernest Rutherford y posiblemente ese año o el año siguiente hubiese recibido el premio Nobel, porque descubrió la ley que hace que los elementos químicos se ordenen en el sistema periódico, que es descubrió el número atómico y su significado. Y de hecho, Moseley también predijo elementos químicos, porque cuando él hizo los experimentos de absorción de rayos X, una radiación, una radiación electromagnética, él encontró huecos en su correlación. Bueno, Moseley también merece, por supuesto, un homenaje. De hecho, Moseley merece un elemento químico, más que Oganeso. Y las mujeres, pues una de ellas es Marie Curie, que además descubrió 2, el polonio y el radio. Lo de Marie Curie no voy a hablar porque todo el mundo conoce suficientemente su gran obra y su gran vida, ¿no? Posiblemente a mucha gente piensa que los 2 premios Nobel que le dieron, fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel, el que le dieron en el año 1911, pues prácticamente era lo mismo, premiarla por lo mismo que la habían premiado en el año 1903. Pero yo creo que Marie Curie mereció un premio Nobel de la Paz, por su gran esfuerzo por la paz mundial y por su gran labor durante la Primera Guerra Mundial. Yo siempre digo que ganar el premio Nobel está bien, pero que te dediquen un elemento químico es aún mejor. Esto sí que queda para la eternidad. Alguna vez estaremos en contacto con extraterrestres y debatiremos si el elemento 96 se debe llamar Curio o se debe llamar de otra manera, pero el elemento 96 se llama Curio, en homenaje evidentemente a la pareja, a Marie y a Pierre. Pero que encima te dediquen un billete, son francos franceses antiguos, pero es un billete de alto valor. Que te dediquen un billete de alto valor también tiene su mérito, ¿no? De hecho, ahora creo que un nuevo billete inglés, va a ser británico, va a estar dedicado a Alan Turing, que es un poco de grabarle de las putadas que le hicieron, ¿no? Lisa Meitner. Lisa Meitner, el encabezamiento de esta diapositiva es lo que yo pienso. Es la mayor injusticia que nunca ha cometido el Comité Nobel al otorgar los premios Nobel. Lisa Meitner mereció el premio Nobel por su descubrimiento o por su aportación a la fisión nuclear. Lisa Meitner, que tiene también un elemento químico en su honor, luego en la siguiente diapositiva está. Lisa Meitner descubre en el año 1918 el protactinio. Lo descubre ella, pero bueno, como era una persona generosa y trabajaba con equipo, pues publicó el resultado en una revista y iba como coautor Otto Hahn, que no era su jefe, eran 2 colegas que trabajaban juntos. Y bueno, de hecho, sabemos que el experimento y la interpretación y la escritura del artículo fue realizado por Meitner porque Hahn estaba implicado en tareas militares durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, el caso es que el protactinio ya se había descubierto anteriormente, pero era un isótopo tan inestable, que no pudieron caracterizarlo, porque hay que aislarlo, o sea, hay que detectarlo, aislarlo y caracterizarlo. Bueno, de hecho ese elemento se llamó brevio, de brevedad, ¿no? Lisa Meitner mereció el premio Nobel porque fue la que interpretó el resultado del fenómeno que llamamos fisión nuclear. La fisión nuclear la descubrió el gran Enrico Fermi, pero Enrico Fermi no creía que había obtenido el átomo, o sea, que el núcleo se había roto. Él pensaba, de hecho, cuando bombardea neutrones, uranio con neutrones, él se cree que ha obtenido el elemento químico número 93. Y no fue así, Entonces, bueno, se llegó a un callejón sin salida y estos experimentos los repitieron Otto Hahn y Lise Meitner y
comprobaron que lo que se estaba formando eran elementos más ligeros que el uranio, es decir, que se había producido la ruptura del átomo, la ruptura del núcleo. Y fue Lise Meitner con su sobrino Fritz quien interpretó teóricamente, utilizando el modelo de Bohr del núcleo atómico, quien realmente explicó el fenómeno. Inexplicablemente, cuando conceden el premio Nobel a Otto Hahn por la fisión nuclear, Lise Meitner se queda fuera. Es que es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, este es el artículo de Nature, donde está aquí marcado, fundamental para entender lo que es la fisión nuclear. La IUPAC ha convocado una especie, el concurso, celebración este año internacional, donde cada elemento químico estaba, o cada un joven elegido estaba asociado a un elemento químico. Víctor Sádava, que es de la Universidad de La Rioja, pues ha sido elegido, es uno de los 5 españoles elegidos, y precisamente le han asignado el elemento químico meitnerio, ¿no? Ida Noddack descubrió de manera inequívoca con su marido el elemento químico 75, el renio. Posiblemente ella también descubrió el tecnecio. Lo que pasa es que ni ella, con su marido Walter, no pudieron aislar, no pudieron repetir el experimento. Claro, el tecnecio se redescubrió años después en una muestra artificial de un reactor nuclear, ¿no? Incluso se dice que Noddack pudo ser la persona que realmente interpretó por primera vez la fisión nuclear. No lo hizo así, porque ella no interpretó, pero ella sí que escribió una carta a Enrico Fermi aconsejándole que los residuos del bombardeo de uranio con átomos, con neutrones, lo que tenía que hacer era buscar elementos más ligeros que el uranio, mientras que ellos estaban empeñados en buscar, ya digo, el elemento, el neptunio, lo que llamamos neptunio o plutonio. Bueno, yo creo que Ida Noddack merece un premio Nobel, que no sé, también se olvidaron de ella, ¿no? ¿Sabéis cuántos átomos de francio puede haber en el planeta en este momento? Pues no llegarán a 50. Es decir, es un elemento súper escaso en la naturaleza. De hecho, es el elemento químico más escaso que existe en la naturaleza. Pero se considera un elemento natural, porque teníamos a un genio experimental, Marguerite Perey, que trabajaba, fue discípula de María Curie, y luego trabajó con Irene Joliot-Curie, y analizando una muestra de bario que estaba contaminada con alguna sal de actinio, fue capaz de encontrar la impureza de la impureza, y esa impureza fue el francio, el isótopo 223 del francio. Y pocas veces podemos encontrar una imagen como esta, el cuaderno de laboratorio, una imagen del cuaderno de laboratorio de Marguerite Perey, donde describe ese experimento. Marguerite Perey logró lo que no había conseguido su tutora o su mentora, ser elegida miembro de la Academia de Ciencias francesa. Bueno, antes he mencionado la aportación española, yo simplemente ya lo he mencionado lo que hicieron cada uno de ellos, pero yo sí que quiero destacar las fechas, 1735, 1783, 1801. Una época, la Ilustración, en la que España parecía que íbamos, eso que se dice, salvando la brecha con los países más avanzados científicamente. Esto se cortó cuando llega Fernando VII a España, el rey, y ya la ciencia nos olvidamos de ella. Esta para mí ha sido, junto a la guerra civil, lo que supuso la guerra civil, y los últimos años, estos jóvenes que hemos formado, de lo que antes Pedro hablaba, de lo que nos ha costado formar a los jóvenes, y luego se los mandamos a Merkel para que produzca en Alemania, han sido las 3 épocas de la historia española de la ciencia en las que parecía que levantábamos cabeza y de pronto nos volvemos a la realidad. Bueno, pues estos son 3 personajes típicos de la Ilustración española, había muchos más, y es que en el siglo XVIII la ciencia española estaba alcanzando un buen nivel. A mí me gusta decir que la química es la ciencia de lo cotidiano, voy a ir ya muy deprisa en las diapositivas que nos quedan. Aquí vemos nuestro planeta rodeado de las cosas que usamos cotidianamente, que están hechas de materiales que están hechos de sustancias químicas. Si yo os pregunto qué es la vida, pues dependiendo de si sois filósofos religiosos o biólogos, me daréis una respuesta. La vida para un químico es esto. Evidentemente no tenéis que leer nada, pero los que habéis estudiado bioquímica, y más, si sois capaces de leer lo que pone arriba, metabolismo humano, os dais cuenta de que es un mapa del metabolismo humano. Simplemente lo que son las reacciones principales del metabolismo humano. Vemos aquí el ciclo de Krebs, por allí los lípidos, los carbohidratos, etc. La vida para un químico no es nada más que un conjunto de sustancias químicas y de reacciones químicas. Y nos quedamos tan panchos.
¿no? Para un biólogo es otra cosa y para el filósofo y el religioso es otra cosa. La química, desde el punto de vista de la química, es un conjunto de sustancias, de elementos químicos que se agrupan formando moléculas. Y esta es la composición elemental y molecular del cuerpo humano. Y ya está. Para eso nosotros somos químicos. Pero yo quiero sacar esta diapositiva porque a mí me gusta muchas veces explicar química usando tablas periódicas, y si explico, por ejemplo, los catalizadores de los coches, pues pongo los elementos químicos que forman parte de los catalizadores de los coches. Y entonces la gente se da cuenta de que hay una relación entre ese uso y su lugar en la tabla periódica. Y también ocurre con los elementos químicos que forman parte, que son esenciales para la vida. Los más abundantes están en rojo, agrupados, son todos elementos ligeros, agrupados en regiones muy pequeñas. Es que para que esos elementos sean fundamentales para la vida, tienen que tener unas características químicas que nos lo da la tabla periódica. El hierro no es abundante en el cuerpo humano, pero es fundamental, porque aparte de la molécula de hemoglobina, de la proteína de hemoglobina, que es la transportadora del oxígeno. Y el resto, lo que están en verde, son también elementos fundamentales para la vida, pero menos abundantes. Otra vez todos agrupados en una región relativamente pequeña de la tabla periódica. El carbono es un elemento fundamental para la vida, ¿no? Por supuesto, pero también el carbono tiene algunas aplicaciones. De hecho, el carbono sirve, por ejemplo, para explicar ese concepto fundamental en química, que es la alotropía, cómo los átomos, según se ordenen en el estado sólido, pueden dar materiales tan distintos, con propiedades tan diferentes como el diamante y el grafito. No voy a contar sus diferentes propiedades porque todos las conocéis, ¿no? En los últimos años, como bien ha mencionado Pedro, con la revolución nanocientífica, nanotecnológica, han salido lo que se conocen como otros alótropos, o mejor dicho, a lo mejor otras nanoformas del carbono, o nanoformas del carbono. Las primeras fueron los fullerenos y los nanotubos de carbono. Tienen un montón de aplicaciones que ya también Pedro nos ha contado un poco dentro del contexto general de la nanociencia y la tecnología. Y más allá de esto, pues claro, el grafeno ha sido un boom, también se ha discutido esto en la charla anterior, y de hecho cuando lo descubren cuando ya se sabía que existía el grafeno, y fueron estos dos investigadores científicos de la Universidad de Manchester, Gain y Novoselov, los dos rusos, pero ya son británicos, de hecho son los dos Sir, son caballeros de la Orden del Imperio Británico, lo aíslan por fin, o aíslan grafeno en el año 2004, reciben el premio Nobel de Física en el año 2010. Pocas veces en la época moderna ha habido un premio Nobel tan cercano a la fecha del descubrimiento, ¿no? Bueno, esto también indicaba por parte de la comisión del premio Nobel que realmente veían un potencial inmenso en el grafeno. Que lo tenga o no lo tenga, pues también se ha debatido esta mañana, ¿no? Si vemos la relación entre el grafito, que digamos que son láminas de carbono apiladas, el grafeno, que es una monocapa de grafeno, del grafito o de carbono. Si esto lo enrollamos formando un tubo, pues tenemos un nanotubo. Si lo enrollamos en una estructura cóncava, pues tenemos un fullereno. Bueno, las relaciones entre las nanoformas de los carbonos. Bueno, cuando uno ve la tabla periódica, y vuelvo otra vez a esta tabla periódica, uno se da cuenta que hay un código de colores que no he mencionado antes, ¿no? Evidentemente, si uno lo ve aquí los códigos de colores, pues están los sólidos, están los líquidos, temperatura ambiente, están los gases. ¿Y qué pasa con los amarillos? Es que no son ni sólidos, ni líquidos, ni gases. Bueno, los amarillos son los elementos radiactivos. Podríamos decir si son sólidos, líquidos o gases. De hecho, hay mucho más tecnecio en nuestro planeta que francio, que he mencionado antes. Por ejemplo, yo creo que es una aberración poner hoy en día el tecnecio como un elemento artificial, pero así se considera históricamente. Y entonces, cuando uno habla de elementos radiactivos y uno le habla de elementos radiactivos, o su vecino o su tío dice, uy, la radiactividad, uy, eso es malo, malísimo. Las bombas, Chernóbil, que ahora está de moda por la serie, todo es malísimo. La radiactividad nos alejamos de ella. De hecho, tan mala es la palabra nuclear y todo lo que venga y tenga que ver con este tipo de términos que tienen que ver con la radiactividad, que sabéis que los químicos usamos resonancia magnética nuclear como técnica experimental, pero en un hospital nunca van a hablar de resonancia magnética nuclear, hablan de resonancia magnética, aunque es nuclear, por supuesto, porque lo que están viendo es núcleos estables normalmente de hidrógeno. Pero yo quiero decir que la radiactividad salva vidas. Por ejemplo, esos detectores de humos están basados en, bueno, aquí hay un error, partículas alfa, no A, están basados en la reactividad del americio, del óxido de americio. El americio es un elemento radiactivo. El americio emite partículas alfa, que son núcleos de helio. Las partículas alfa no pueden escapar del detector. Entonces, el detector está continuamente recibiendo una señal eléctrica. Si hay humo,
la transmisión de esas partículas varía, por lo tanto hay una variación en la intensidad de corriente, y eso hace que la alarma suene, es decir, la reactividad salva vidas. El elemento del que yo tengo mucho cariño es el tecnecio, luego os explicaré por qué. El tecnecio se utiliza en diagnóstico, en medicina, vamos a llamarla nuclear, para detectar cánceres que no son fáciles de detectar en tejidos que es difícil llegar por otros medios. Y de hecho se utiliza un isótopo reactivo, todos los isótopos del tecnecio son reactivos, pero incluso uno que es aún más inestable, que de hecho solo tiene 6 horas de vida media, es decir, que cuando se prepara ese tecnecio 99 metaestable hay que ir rápidamente al hospital a hacer la prueba. Ya en los hospitales que hacen muchas pruebas con tecnecio ya están poniendo métodos para generar ellos mismos su tecnecio, ¿no? Bueno, esto es una gran aportación de la radiactividad que salva vidas. Y yo tengo querencia por el tecnecio porque la revista Análisis de Química, para conmemorar este año internacional, pues ha hecho un número especial donde 118 autores hemos escrito un artículo sobre cada elemento químico. Y cuando a mí me dieron a elegir de los que iban quedando, que iban quedando pocos, yo sin duda alguna elegí el tecnecio. Por el tecnecio, como antes os decía, todos los elementos químicos son apasionantes, a mí el tecnecio me ha enganchado. Yo realmente elegí el tecnecio por su descubridor oficial, que es Segre, porque fue discípulo de Enrico Fermi. Yo tengo una gran admiración por Enrico Fermi. Bueno, pues el tecnecio es un elemento químico también muy, muy interesante, todos lo son. Para los más jóvenes, ¿cómo va a ser la ciencia del futuro? ¿Cómo va a ser la química en concreto? Pues vamos a tener que hacer lo que hemos hecho siempre los científicos, intentar satisfacer las necesidades de la sociedad. Nosotros como químicos vamos a preparar nuevos compuestos químicos para nuevos retos. Esto se puede englobar en distintas áreas. La energía, esto cualquier científico de cualquier área os va a decir, energía, medio ambiente, salud, alimentación, son las áreas en las que hay que trabajar. Todo esto lo podemos representar con una molécula. Yo soy orgánico, pero considero que la molécula del agua, la más inorgánica que existe, es la molécula más importante de nuestras vidas y del universo, ¿no? Con el agua. Y, por supuesto, queremos estar a la última en tecnología, por lo tanto hay que afrontar retos tecnológicos. ¿Cómo la podemos representar la tecnología? Para mí es una molécula, para alguien de materiales es un material, con el grafeno, que ya lo hemos mencionado. Pero para mí esas 5 áreas son sin duda alguna las que cualquier científico te diría, hay que trabajar en estas áreas, pero para mí hay una sexta área, necesidad de la ciencia frente a la sociedad. Y es que la ciencia o es social o no será ciencia. Y por social significa principalmente que intentamos que la brecha que hay entre seres humanos, sean de lo que sean, de países distintos, etnias distintas, géneros distintos, sea cada vez menos. Y yo creo que la ciencia tiene que tener siempre en mente que tiene que cumplir una labor social. ¿Cómo lo vais a hacer los jóvenes, lo que vais a ser los científicos del futuro? Si vais a ser químicos, pues lo tenéis fácil. Ahí lo tenéis, ahí tenéis la respuesta. La tabla periódica es la respuesta para resolver todos estos problemas. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención, espero no haberme pasado mucho. Gracias. Pues muchas gracias, Bernardo, y ahora abrimos el turno de preguntas. ¿Hay alguna por aquí? No sé si tenemos... Ah, hay otro micrófono ahí, vale. ¿Quién era? Hostia. Bueno, mi pregunta era saber, a la hora de haberse descubierto... Un poco más separado. Vale. A la hora de haberse descubierto un elemento, cuando llegáis a un consenso entre los físicos y los químicos, ¿en qué os basáis para poner el símbolo y el nombre? La UPAP y la UPAP deciden que son, hace ya años que se decidió que son los descubridores del elemento químico los que proponen el nombre. Claro, estos descubrimientos se hacen en equipos, en instalaciones que hay solamente 5 en el mundo. 4 más bien, porque allá la de California está en desuso. Entonces, ¿qué ocurre? Que son una investigación muy sofisticada, donde cuando se publica el hallazgo de un nuevo elemento químico, la síntesis de un elemento químico, lo que hay es muchísimos científicos como coautores. ¿Qué ocurre ahí? ¿Quién propone el nombre? ¿Lo propone el jefe, digamos, el que haya liderado la investigación, o hay un consenso? Eso ya no lo sabemos porque son asuntos internos. El caso es que el equipo
descubridor, el primero que dice descubierto el elemento químico, propone el nombre. Y hay un periodo de tiempo que es aproximadamente de 6 meses, una vez que la IUPAC, porque la IUPAC en esto se preocupa más que los físicos, hace la propuesta y digamos que hay 6 meses de debate. 6 meses de debate que no vale para nada, porque la decisión está tomada. Entonces, en eso hay mucha gente, especialmente químicos, que no están de acuerdo con ese procedimiento. Javier García Martínez, que va a ser presidente de la IUPAC, pues también es uno de los críticos con esos nombres, pero no puede hacer nada. Respuesta que le han dado a Javier, porque Javier lleva muchos años en los comités de la IUPAC, especialmente el de química inorgánica y de nomenclatura, cuando Javier dice, es que habría que darle un nombre a un elemento químico que fuera el Moseley, el homenaje a Moseley y tal. Bueno, ¿qué le responden? Pues mira, ponte un acelerador de partículas y sintetiza tú el elemento químico nuevo. Bueno, a mí me parece que habría que ser un poco más racional en la nomenclatura. Los últimos son muy penosos, desde el 111 son muy penosos. Aquí este señor. No tengo muy claro, hace 50 años, cuando había menos, al principio empezar con los símbolos en latín y luego ha seguido con eso, y no ver la relación entre los símbolos y los nombres. ¿Cómo empezar todo eso? Realmente, bueno, una de las diapositivas que quité esta mañana para no enrollarme mucho es cómo se ha ido desarrollando la nomenclatura. El gran sistematizador de la nomenclatura en química es Berzelius, que es una figura fundamental en la química. Yo cuando saco a Berzelius en un instituto siempre digo, aquí tenéis al químico más odiado por todos vosotros, porque es la persona que, entre comillas, os obliga a aprender los símbolos químicos y tal. Entonces, cuando Berzelius es de comienzos del siglo XIX, entonces en el siglo XIX el latín era un lenguaje científico, no estaba claro que iba a ser el alemán, iba a ser el francés o iba a ser el inglés, entonces el latín era el lenguaje científico, a veces incluso se usaba el griego, los que eran, digamos, más cultos, pero entonces, ¿qué ocurría? Que en muchos casos se utilizaba el nombre en latín del elemento químico o el símbolo. También es verdad que los elementos químicos que tienen nombres relacionados con el latín son elementos químicos muy antiguos, que se conocen hace mucho tiempo. Pues la plata, argentum, pues claro, símbolo Ag, la plata en inglés es silver, en castellano es plata, pero nadie se nos ocurriría poner. Luego ya cuando se fueron descubriendo nuevos elementos químicos, pues ya se les puso nombres que tenían más que ver con por lo que era el lenguaje, digamos, de la gente de la calle, inglés, francés, alemán. Y aquí quizás conviene mencionar ahora el caso del tecnecio, ¿no? Tecnecio, wolframio. Entonces, al final, ¿qué ha habido? La norma es que los elementos químicos su símbolo tenga 2 letras, porque ya una letra hemos agotado las letras. No existe la J. ¿Por qué? Porque la J puede dar lugar a la confusión con la I, especialmente porque en alemán, por ejemplo, la J se utiliza muchas veces en muchas palabras que nosotros empezamos en inglés o en castellano o en francés, empezamos por I. Y en el caso, por ejemplo, del tecnecio, del wolframio tungsteno, el wolframio tungsteno, pues resulta que lo descubren los hermanos Eluyar. Los hermanos Eluyar eran 2, Juan José el mayor y Fausto el pequeño, pero Fausto, digamos, que era una persona más relevante, mejor científico, vivió más años que su hermano Juan José, y entonces ellos descubren el elemento químico, ya sabían que existía un elemento químico en el mineral que estaban estudiando, que era una muestra de un mineral que habían traído de Suecia, que se llama tungsten, que significa en sueco piedra dura. Entonces, cuando lo aíslan, entre los 2 hermanos, parece ser que había la polémica de qué nombre le ponemos, si tungsteno, por ser de la piedra, o wolframio, porque también habían hecho experimentos con un mineral que habían traído de Alemania, que era la wolframita, y también de ahí aislaron el wolframio. Entonces la duda estuvo entre los 2 hermanos y ganó el joven, Fausto, y Fausto decidió que se iba a llamar wolframio. Claro, wolframio con W, en castellano existen pocas letras, pocas palabras que empiecen por W, pero claro, ellos originalmente le llamaron wolframio con V. Lo que pasa es que, claro, en aquella época aún no había una IUPAC que dijera, pues a partir de ahora este elemento químico se llama tal y se llama cual. Y el caso es que los alemanes, que ya empezaban a tener una cierta preponderancia, como wolframio, wolfram, wolframita, es un nombre alemán y empieza por W, pues los alemanes empezaron a difundir el nombre wolframio.
Entonces el wolframio en aquella época se utilizaba principalmente en español, en alemán y en francés, que bueno, francés y alemán eran idiomas potentes, pero en inglés era tungsteno, por la piedra tungsteno. El elemento químico estaba sin duda claro que era W. De hecho, Mendeleev, en sus libros de principios de química de los años 70 del siglo XIX, habla del wolframio, lo menciona como elemento químico con símbolo W, es decir, no había ninguna duda. Pero se ve que wolframio no les gustó a los angloparlantes químicos y fueron desplazándose hacia tungsteno. A mí, por supuesto, me gusta más wolframio que tungsteno, pero bueno, la situación es, ¿a qué compromiso llegó la IUPA? La IUPA llegó al compromiso de que el nombre oficial del elemento químico 74 se llama tungsteno, de manera universal, pero en castellano y en alemán se puede llamar wolframio, es más, se debe llamar wolframio, y el símbolo químico mantenemos la W. Entonces, bueno, esa es la situación, pero vamos, los elementos químicos, digamos los antiguos, un poco su pregunta es que los elementos químicos se nombraban según su nombre en latín o en griego y luego ya hemos ido cambiando a un nombre que normalmente suele tener que ver con el inglés. Bueno, Bernardo, felicidades como siempre. Bueno, ¿tú me has oído tantas veces esta historia? No, pero... dos preguntas. La primera, hay tablas, circulan tablas periódicas, bueno, hay muchísimas tablas periódicas, ¿no? Y hay una que me llamó muchísimo la atención porque viene con, digamos, la caducidad de los elementos al ritmo de utilización actual. Y hay elementos, bueno, pues que empleamos todos, como por ejemplo el litio, de los cuales apenas hay reservas si no se encuentran nuevos yacimientos hasta... ¿Qué va a pasar si finalmente se agotan? Si hay recambios, no hay recambios o si hay alternativas. Y la segunda pregunta, perdóname si ya lo has contestado a lo largo de la charla, pero nos hemos tenido que salir, Pedro y yo, un momentito a atender ahí a unos compañeros de prensa, es si hay límite en la aparición de nuevos elementos. Vamos por el 118, hay otros dos que ya se están anunciando. ¿Hasta cuántos más podría haber? No hay límite. Voy a contestar por la segunda. No hay límite porque evidentemente la tabla periódica o los elementos químicos siguen una ley natural de números enteros y podemos llegar hasta el infinito. Claro, cada vez va a ser más complicado tener elementos químicos nuevos porque son súper pesados. ¿Por qué? Porque para que nosotros tengamos un elemento químico súper pesado tenemos que bombardear un elemento químico ya pesado o un elemento químico, es decir, en general, con una partícula más pequeña. Claro, si nosotros queremos crear neptunio o plutonio, podemos bombardear el uranio, elemento químico número 92, con un neutrón y tenemos ya, si transformamos el neutrón en protón, que se puede hacer por una emisión beta, podemos tener el plutonio. Vamos creciendo de uno en uno, que así es como se hizo, digamos, hasta los elementos químicos ya que sobrepasan el elemento 104, 105, ¿no? Pero a partir de entonces, ese bombardeo de ir átomo a átomo ya no se podía hacer. ¿Por qué? También porque los elementos químicos nuevos que se iban creando eran cada vez más inestables. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es chocar elementos químicos o núcleos, porque son núcleos, hay que despojarles de su capa electrónica, núcleos a velocidades cercanas a la de la luz, que también eso es complicadísimo, y que además choquen y que ese choque sea eficaz. Y para ello nos hacen falta partículas cada vez más pesadas. Entonces hay un problema con el crecimiento. Durante mucho tiempo se ha estado utilizando el núcleo 40, el isótopo 40 del calcio. El calcio es un elemento que ese isótopo es estable. Se puede acelerar mucho y hacerlo chocar, por ejemplo, con un elemento como el uranio y a lo mejor creces del 92 al 112. De hecho, esa es la manera con la que se creó el copernicio. Pero una vez que hemos pasado el 118-120 es que tiene que utilizar núcleos, digamos, proyectiles, porque son los proyectiles cada vez más pesados. Y va a llegar un momento en que para tener un elemento súper pesado, pues tenemos que hacerlo con dos elementos o dos núcleos que son ya muy inestables. Y eso es complejo técnicamente
llevar a cabo el experimento, y es complejo porque todo esto son experimentos que hay que hacer, porque la química y la física son ciencias experimentales y hay que hacerlo en el laboratorio, en este caso los aceleradores de partículas, pero lleva mucha base teórica, hay que calcular mucho y hay que calcular después si lo que se ha obtenido es lo que uno quería. O sea, es complicado, pero no hay límite. Y hemos tratado en el programa de si esta investigación merece la pena hacerse. Y evidentemente la respuesta es sí, porque vamos conociendo el funcionamiento, vamos conociendo la naturaleza. Pero es que hay una teoría que es que, voy a poner la tabla periódica. Ahí. Voy a poner la tabla. Que alrededor del elemento 114, es decir, fleborio, tiene que haber isótopos, que es lo que se conoce como una isla de estabilidad. Eso no significa que vayamos a tener átomos con los que podamos hacer cosas, es decir, una silla, no vamos a hacerlo, pero a lo mejor en vez de tener unas vidas medias de milisegundos, pueden ser de segundos. Eso es una propuesta teórica que hizo en su momento un premio Nobel, el que le dieron Seaborg, el que le dieron el número 106, y hay que probarla, claro, es que esto es, tú cuando bombardeas un núcleo con otro núcleo, tienes un isótopo. Antes he mencionado el caso del protactinio, que se obtuvo un isótopo tan inestable, ¿por qué? Porque no tuvieron la suerte que tuvo Lise Meitner de obtener un isótopo un poco más estable. Entonces, el elemento 114, algún isótopo del elemento 114 tendría que ser estable, pero obtener ese isótopo es difícil. Pero el día que se consiga un isótopo de unos de estos elementos que tenga más estabilidad que los vecinos, eso será un gran hito de la ciencia. Eso porque nos va a dar muchísima información de la estabilidad de la materia. Entonces es complicado, pero no hay límites, y vamos a ir poco a poco. Y luego sobre la primera pregunta, que era sobre... esa es una tabla periódica muy interesante, porque tenemos, evidentemente, los elementos químicos, excepto si son radiactivos, ni se crean ni se destruyen. Por lo tanto, los recursos que tenemos en el planeta son los recursos que tenemos en el planeta. ¿Te acuerdas que hace muchos años teníamos esta sección de la ciencia cotidiana y hablamos de los recursos naturales? Y el mensaje que hay que lanzar, que los recursos que tenemos en el planeta se van a agotar. Evidentemente, un elemento químico se puede reciclar, porque al menos que sea radiactivo va a estar siempre ahí. Pero claro, si no somos capaces de reciclar ni el plástico que antes se ha mencionado, pues vamos a poder reciclar componentes electrónicos, como han mencionado el litio. Antes se mencionaba los coches híbridos o los coches eléctricos. Ahora mismo los coches híbridos y los coches eléctricos llevan poco tiempo funcionando. Pero ¿qué va a pasar cuando esos coches ya sean viejos y haya que llevarlos a la chatarra? Lo lógico es que en ese momento haya sistemas de reciclado de todos los componentes de las baterías. Primero, por protección medioambiental, y segundo, para reutilizar. El litio es un elemento muy escaso en la naturaleza, en la Tierra, muy escaso. Entonces, hay gente como mi grupo de investigación que estamos intentando sustituir el litio por el sodio en baterías para dispositivos que necesiten acumular mucha electricidad, baterías y supercondensadores. Pero efectivamente ese es un problema muy serio que tenemos. Entonces, el mensaje que hay que enviar siempre es que los recursos naturales son escasos. Cuando quemamos petróleo, en los coches, que yo creo que no deberíamos quemar nunca petróleo para calentarnos ni para hacer circular un coche, estamos quemando nuestra principal fuente de compuestos orgánicos, porque estamos quemando el etileno con el que hacemos luego prácticamente todos los compuestos químicos que nosotros usamos, los plásticos, los medicamentos, etcétera, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hay que ser conscientes de eso, y en el caso de los elementos químicos, pues más, porque son escasos. ¿Cómo se descubre, o sea, cómo se predice el descubrimiento de un nuevo elemento? ¿Viste el episodio de Big Bang en el que Sheldon Cooper hace un descubrimiento? Pues realmente los guionistas de la serie estaban muy bien informados. Evidentemente, cuando uno hace el anuncio de un descubrimiento, del primer, digamos, detección de átomos, a lo mejor son 3 átomos de un nuevo elemento químico, eso luego hay que confirmarlo en otro laboratorio independiente. Entonces, antes de llegar a eso, los físicos teóricos, que a mí se me escapa porque no sé tantas matemáticas, tienen que predecir qué núcleos tienen que chocar
y a qué velocidad tienen que chocar. Entonces eso es lo que hace, por eso digo que junto a la gente que maneja los experimentos se hacen en aceleradores de partículas como es el famoso LHC. El objetivo del LHC era otro, el precisamente descubrir el bosón de Higgs, pero en esos aceleradores, el que está en Rusia, en Japón, en Alemania y en Tennessee, en Estados Unidos, los experimentos se hacen eso, acelerar núcleos, a ver si chocan con otro núcleo y se forma un nuevo elemento químico. Claro, el elemento químico que se obtiene es radiactivo, con una vida media, pues ya digo, de milisegundos o menor de milisegundos, microsegundos en algunos casos. Ellos no ven el elemento químico, aunque lo ideal sería poder tener unos cuantos átomos e incluso preparar algún compuesto. Por ejemplo, con el copernicio se preparó algún compuesto que se demostró que tenían propiedades similares al mercurio. Esto fue un granito, porque dos elementos químicos que están en el mismo grupo, uno debajo del otro, si tienen propiedades químicas similares, digamos que el poder de predicción de la tabla periódica se ve reforzado. Bueno, pues aíslas unos pocos elementos químicos que se desintegran inmediatamente. Entonces los físicos teóricos tienen que ver cómo tiene que ser la pauta de desintegración de un elemento químico súper pesado y ver si eso se confirma con los resultados experimentales. Digamos que estas son técnicas de lo que se conoce como física de altas energías. Es el mismo mecanismo, el bosón de Higgs no se vio ahí, sino que se detectó el bosón de Higgs por su pauta de desintegración, ¿no? Pero es un trabajo multidisciplinar. Cuando publican un hallazgo de estos, cada publicación tiene 15, 20 autores. No llegará a la de bosón de Higgs, que fueron 2000, pero casi. Pues muchísimas gracias, Bernardo. Gracias.